Buenas noches, Tania. Mi nombre es Gisela Ramírez. Nos hemos comunicado vía línea hasta ahora. Me decidí en hacerte un video en virtud de que las preguntas que me hiciste son algo extensas y considero que es mejor explicártelo en persona, bueno, a través de este video. Los derechos humanos habíamos dicho o establecimos que son aquellos inherentes o aquellas facultades que tiene el ser humano por el simple hecho de ser humano. Entonces, a esto relaciono tu pregunta. Entonces, una pregunta respecto a que si la generación de los derechos humanos deja de tener vigencia al entrar una nueva. No. Para empezar, los derechos humanos no caducan, no prescriben, son inherentes al ser humano. Esto quiere decir, una de las mayores características es que no tienen que ser reconocidos por el Estado, no tienen que ser reconocidos en las leyes, simplemente por la naturaleza del ser humano nosotros tenemos esos derechos. Entonces nadie nos los puede quitar, no pueden caducar, no pueden prescribir. Eso es otro principio que son irrenunciables. Entonces esa es tu respuesta para la segunda pregunta respecto a que si una generación anterior deja de tener vigencia al entrar una generación de derechos humanos. No, los derechos humanos no prescriben. Y no por estar entrando una generación, 2 generaciones, 3 generaciones. Actualmente nos encontramos en la 5ª generación, que son los derechos informáticos. Bueno, que está mencionado un poco en la 4ª. Pero voy a relacionar este comentario respecto a tu pregunta número 1, que para qué son creadas las generaciones de derechos humanos. Bueno, las generaciones de los derechos humanos son para presentarse los derechos humanos como una realidad histórica, que fueron construidas a través del tiempo, por culturas, por eventos históricos. Entonces, no siempre existían los derechos humanos. Entonces, las generaciones de derechos humanos, no sé si recuerdas, que al revisarlos fueron creados por épocas históricas. La primera de ellas es la Revolución Francesa y que se hizo en las declaraciones. Entonces, poco a poco se fueron creando estas generaciones con la finalidad de reconocer los derechos humanos con las realidades actuales de las épocas en que se construyeron. Entonces, ¿cuáles eran esas necesidades y cómo surgiendo estos derechos humanos? Entonces, este es el objetivo, el presentar los derechos humanos como realidades históricas, como circunstancias o consecuencias de eventos históricos y que por ello se fueron creando. También para una alternativa para conocer diferentes mecanismos de protección y para realizar un mejor estudio. O sea, a través de una clasificación se puede entender de una manera concreta lo que son estos derechos humanos. Entonces, por esto se realiza esta clasificación, o fue uno de los objetivos de esta clasificación. Entonces, te digo, estas 2 preguntas. En cuanto a tu tercera pregunta, que si en México se protegen los derechos humanos, te comento respecto a la salud. En México sí existe una prevención, se encuentra previsto el derecho humano a la salud en el artículo 4º, párrafo 4 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. En cuanto a tu pregunta 5ª o 4ª, no recuerdo, que mencionas acerca de que si en México realmente se protegen los derechos humanos, mi respuesta tristemente es no. En México es uno de los países que más tratados internacionales ha suscrito. México es uno de los países que más normas jurídicas tiene. México es uno de los países que tiene una constitución mexicana que cubre la mayoría de los derechos humanos. ¿Qué te comento respecto a esto? ¿Por qué en México te digo que no se protegen los derechos humanos? Te voy a mencionar algo muy trascendente. Hasta el 2011 se hizo una reforma constitucional muy relevante respecto a los derechos humanos. Hasta el 2011. Te estoy diciendo que diversos tratados internacionales, México los suscribió en 1963, 1970, por citar algunos años, alrededor de esos años, 1988. ¿Por qué nuestra reforma hasta el 2011? Se debió a la
a la a la a aquello de que ¿por qué? O sea, ¿por qué México, si suscribiste demasiados tratados internacionales hasta el 2011 me haces una reforma a tu Carta Magna? Bueno, fue a base de la presión de diversos estados internacionales que dijeron: México, tú eres parte de un tratado internacional, debes cumplir con esa obligación. Debes de hacer una nueva constitución, no una nueva constitución, reformar lo que ya estás mencionando. En México, desde la Constitución de 1857, se veían o se estaban tomando en cuenta lo que son las garantías individuales. Fue un concepto que se incluyó en 1857. ¿Qué era una garantía individual? Cuando yo entré en la carrera, te estoy hablando que hace unos 6, 7 o 8 años, no recuerdo bien. En la carrera nosotros conocimos la Constitución en dos partes, la dogmática y la orgánica. La parte dogmática era aquella de los derechos, de las garantías individuales del ser humano, del 1 al 29. Es decir, derecho a la vida, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a libre tránsito. Y la parte orgánica obviamente era la organización de los estados, municipios y federación y diversos. ¿Qué sucede con esta nueva reforma? Con la nueva reforma lo que sucede es que ya no existe ya se cambia la garantía individual, que eran los derechos humanos, por derechos humanos. Es decir, se hace un pleno reconocimiento a los derechos humanos. Y ahora la garantía individual pasó a ser el medio de protección o mecanismo de protección que tenemos los seres humanos o los ciudadanos mexicanos y aquellos extranjeros que se encuentren en el territorio nacional para hacer valer un derecho humano. Es decir, si el Estado te viola algún derecho, tú tienes ciertas garantías individuales o medios de protección para hacerlos valer. A esto relaciono tu última pregunta que mencionas. ¿Cuáles son aquellos medios de protección que puede hacer valer el ciudadano respecto a esas violaciones de los derechos humanos, o bueno, para su protección? Te comento que uno de los que siempre son de cajón es el amparo. El amparo es un recurso extraordinario que se tiene que, si a través de diversos recursos ordinarios que tuviste en algún proceso judicial y no estás de acuerdo con alguna resolución del juez, puedes acudir ante la autoridad federal para que haga una revisión exhaustiva. Además, el de amparo es para aquellas violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, no sé si has escuchado últimamente que la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano interpretativo máximo de nuestro país, ha resuelto diversos amparos en cuestión de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, la cuestión del bullying. Hace poco se dio un amparo a un niño porque se le violaron sus derechos en cuanto a que era abusado por otros niños. En México es uno de los primeros casos que ha sido parteaguas, porque te digo, por como te lo menciono, no había esa protección. Ahora, con nuestra reforma del artículo de la Constitución en el año del 2011, el Estado mexicano se encuentra obligado a proteger los derechos humanos. Es decir, no simplemente suscribir los tratados y ya, sino ofrecer mecanismos de protección que sean suficientes para esta protección de los derechos fundamentales. El amparo es uno de los mecanismos más eficaces. Por ello que me mencionas, oye, ¿cómo le hago si en algún momento me están violando algún derecho consagrado en la Constitución mexicana? Pues puedes formular un amparo, que es aquel recurso extraordinario que se presenta ante la autoridad federal. Otra cosa que me gustaría mencionarte en cuanto a esto era que me decías, bueno, te digo, es un mecanismo de protección que se encuentra regulado en la Constitución mexicana. Otro mecanismo de protección o otra garantía individual es el principio pro persona. No me gustaría abundar mucho en esto porque es algo que vamos a ir viendo las semanas posteriores. Pero sí te digo que el principio pro persona es aquel principio que establece que la autoridad judicial, al momento de resolver un caso específico, deberá aplicar aquella norma que tenga mayor protección al ser humano. Por ejemplo, por citar un ejemplo, te diré,
Permítame un segundo para leerte literal lo que es lo que te quiero compartir. No lo encuentro. Bueno, te lo menciono rápido. En la Constitución mexicana te está estableciendo que, por ejemplo, los indígenas, al momento de encontrarse sometidos a algún proceso judicial, pues deben de tener su intérprete y debe ser juzgado, o el juicio se deberá llevar a través de sus propias costumbres del grupo indígena. Por partes, la comisión, el Pacto de San José menciona que cualquier persona deberá tener su intérprete. Entonces, aquí hay dos normas jurídicas, que es tanto la Constitución Federal y un tratado internacional del cual México es parte, que establece una protección para personas que hablan diferente idioma, que es únicamente, por ejemplo, el Pacto de San José dice un traductor o intérprete. En cambio, lo que es la Constitución mexicana te dice, bueno, si es una persona indígena sometida a un caso judicial, pues debe ser juzgadas en base a sus costumbres indígenas. Entonces, bueno, el juzgador, al encontrarse en algún caso así, lo que deberá de hacer es aplicar el artículo 2 de la Constitución Federal, porque es aquel que mayor alcance jurídico o protección tiene hacia los indígenas. Porque únicamente, como te menciono, el Pacto de San José dice establecer un intérprete. Acá te estoy diciendo, bueno, aparte del intérprete, debe de haber un juicio a través de las costumbres de los indígenas o del grupo indígena en el cual se encuentra integrado la persona. Esos son algunos de los mecanismos. Lo que te estoy manifestando es en base a las preguntas que me hiciste, pero no te lo estoy diciendo en orden. Poco a poco te voy mencionando cosas que se van relacionando. Esto es para que logres comprender un poco, porque si fuera de manera como lo hiciste, pues podría dejar fuera algunas cosas importantes. Entonces, por eso te lo estoy diciendo así. Hago este paréntesis para que medio vayas despacio analizando el video. Eso es lo que te digo. México ofrece una infinidad de derechos humanos en nuestra Constitución. Ahora, lo que te mencionaba es que cuando yo entré en la carrera, conocimos esas dos partes de la Constitución, la gramática y la orgánica, que son los derechos humanos o las garantías individuales eran encontradas en esa primera parte, 1 al 29. Pero con la reforma del 2011 los derechos humanos están en toda la Constitución. Es decir, algún derecho humano que tú encuentres hasta en el artículo 124, por ejemplo, 123, por ejemplo. El 123 es el derecho al trabajo o regula el derecho al trabajo. Entonces, oye, pero no está en la primera parte. Bueno, eso no importa, porque ahora con la reforma del 2011, la Constitución se encuentra obligada a la protección de los derechos humanos. Y en la Constitución encuentras estos medios de protección, estas garantías individuales. Por ejemplo, el amparo se encuentra regulado en los artículos 103 y 107 constitucional. Hay algo que se llama acciones de inconstitucionalidad y acciones de convencionalidad. La acción de convencionalidad, de manera breve, te menciono, lo veremos adelante. No quiero confundirte ahorita, porque ahorita tienes frescos qué es un derecho humano, clasificación de los derechos humanos, cuáles son las instituciones internacionales de su protección, su evolución histórica. Entonces, estamos un poco verdes, por decirlo así, en cuanto a ya hablar una acción de inconstitucionalidad, ya hablar una acción de convencionalidad, pero sí te lo voy a explicar un poquito, ¿ok? Una acción de convencionalidad es aquella que se realiza cuando una norma jurídica consagrada en la Constitución, es decir, un artículo consagrado en la Constitución, va en contra o no propiamente del artículo de la Constitución, sino, por ejemplo, un artículo de la Constitución local, por ejemplo, que si bien es la base, te estoy tirando un ejemplo al azar. Resulta que un artículo de la Constitución federal no prevé por ejemplo,
La tenencia. La tenencia es un impuesto consagrado por el Estado en base a las facultades previstas en la Constitución. Entonces, la Constitución prevé el que los estados puedan gravar aquellas fuentes económicas que no se encuentren grabadas exclusivamente por la Federación. Entonces puede venir alguien y decir: oye, autoridad federal, las acciones de convencionalidad y inconstitucionalidad las conoce la Suprema Corte de Justicia nada más, ¿ok? En algunas ocasiones se consagró esta facultad para los jueces federales, pero es bien raro, ¿ok? Entonces, por ejemplo, viene un ciudadano y dice: oye, es que en Nuevo León se me están cobrando la tenencia, y resulta que en otros estados no. Yo considero que ese es un impuesto anticonstitucional, y te promueven una acción de constitucionalidad en donde quieren dejar de aplicar, que se les aplique ese impuesto, esa norma jurídica que lo prevé. Entonces se va a analizar si efectivamente ese derecho humano, que sería, por ejemplo, al patrimonio, porque tú estás perdiendo dinero en pagar ese impuesto a la tenencia, que si efectivamente es constitucional o no. Esa sería una acción de inconstitucionalidad, determinar si un precepto jurídico se encuentra en contra de la Constitución. En este caso no va en contra de la Constitución porque es una facultad prevista para los municipios, para los estados. El grabar aquellas fuentes que no se encuentren grabadas exclusivamente por los federales. Te estoy haciendo un ejemplo bien leve. Y la acción de convencionalidad es, por ejemplo, tengo dos normas jurídicas, una internacional y otra federal. Por ejemplo, un tratado internacional que no prevé el arraigo, que es aquella detención de la persona, y tengo al otro lado lo que es la Constitución Federal, que sí lo prevé en los casos de delincuencia organizada o que es narcotráfico. Hace poco se estaba hablando de la acción de convencionalidad respecto a eso, de que si se debe de dejar de aplicar una norma constitucional que se encuentra prevista en la Constitución para aplicar una norma internacional. Es decir, si el arraigo está permitido en la Constitución, pero está prohibido en un tratado internacional, entonces pues voy a hacer valer mejor el tratado internacional para que el Estado no cometa el arraigo. Bueno, esto es la acción de convencionalidad, el aplicar una norma en lugar de otra, porque tú consideras que el tratado internacional protege más tus derechos que tu propia Constitución. Pero en base a esto te comento, y lo vamos a ver, pero te lo quiero comentar. Con la reforma del 2011 se hace algo un boom jurídico, que dicen: bueno, me estás diciendo en el artículo 1 constitucional que los derechos humanos de los ciudadanos mexicanos son aquellos que se encuentran consagrados tanto en la Constitución y en los tratados internacionales. Entonces, si un tratado internacional prevé un derecho que la Constitución prohíbe, pues entonces en la escala o en el orden jerárquico primero va a estar el derecho internacional. Bueno, la Corte, que te digo, que es el órgano supremo de interpretación, dijo: no, aquí hay un bloque constitucional. El bloque constitucional se encuentra formado por nuestra Constitución Federal y por los tratados internacionales. Entonces, esto es un bloque constitucional. Ambos derivan derechos humanos a lo que son los ciudadanos mexicanos, que se deben de respetar. Pero si un tratado internacional prohíbe una figura jurídica que México permite, lo que va a importar es lo que diga nuestra Constitución mexicana. Esto es porque no puede venir un órgano internacional o un tratado internacional a establecer un derecho que nuestra propia Constitucional prohíbe. Entonces esto es algo bien importante, porque muchas veces por eso se hace lo permitido el arraigo. Te digo, el arraigo se supone que es anticonstitucional, es prohibido por los tratados internacionales, pero al establecerse que México tiene la preponderancia jerárquicamente, lo que los tratados internacionales permitan, México lo prohíba, va a valer más lo que diga nuestra Constitución mexicana. Pero eso no quiere decir
que los derechos humanos de los tratados internacionales no van a ser protegidos, sino simplemente ahora hay un bloque o un piso generado por los derechos mexicanos de la Constitución y los tratados internacionales. Entonces, esto es algo bien breve, te digo, vamos a verlo más, pero es lo que te mencionaba, que esta reforma 2011, esos son mecanismos de protección. El amparo, la acción de convencionalidad, la acción de inconstitucionalidad, el principio pro persona. ¿Ok? Y esos son uno de los más fundamentales medios de protección o garantías de protección. Me mencionabas los derechos humanos respecto a la salud. Te decía, sí, México lo regula en su artículo 4, párrafo 4 de nuestra Constitución mexicana. Como te digo, México es uno de los países que probablemente poco a poco ha ido en esta evolución, en este boom jurídico de los derechos humanos. Ha sido difícil, es necesaria capacitación, es necesario muchas cosas, pero uno de los avances que se hizo de los derechos de la protección a la salud fue el seguro popular. No sé si has escuchado de él, que aquellas personas que no tengan algún servicio de salud, por ejemplo el ISSSTE-León, el IMSS, pueden acudir ante el gobierno para que el gobierno les otorgue esa protección a la salud. Entonces sí, México sí lo protege. Uno de los ejemplos que puede ser es esto, que es el seguro popular, que fue instaurado o iniciado por el presidente Vicente Fox y fue concluido en el sexenio del presidente Calderón. Te digo, hay muchas cosas detrás. Puede ser que sí existan las buenas ideas, las buenas reformas. El seguro popular existe, pero aún así existen muchas violaciones. El IMSS existe, pero muchas veces puede ser que las personas que están detrás que no ganan. Por ejemplo, muchas enfermeras que no tienen la capacidad de servicio, sí la tienen, pero pues las jornadas de trabajo son muy distintas, el salario. Son cuestiones que se van a atacar en fondo, pero sí, efectivamente México protege el derecho a la salud. ¿Qué sucede si no lo protege? Pues puedes interponer algún medio de protección, un amparo, por ejemplo, ante alguna institución administrativa en donde se te haya violado ese derecho a la protección de salud que se encuentra regulado. Simplemente que el IMSS no quiso atenderte por algún caso o que hubo alguna negligencia, pues puedes actuar de manera jurídica. Ahora, hay un organismo de protección nacional, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta comisión lo que tiene es que una facultad investigadora, es decir, tú vas ante esa comisión y dices, oye, comisión, tal autoridad administrativa, tal persona violó mis derechos humanos. Entonces lo que va a hacer, lo que es hizo alguna inconformidad, una incumplimiento, alguna omisión en esto, tú puedes acudir ante esta Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cuando digas, oye, el Estado me violó mis derechos humanos, pues puedes acudir ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que a través de su facultad investigadora abra un expediente y analice tu asunto. Se supone que a través de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos se realizan lo que son recomendaciones a los estados para que te cumplan de alguna manera. Lo que te menciono, es muy difícil. México es uno de los países que sufre de mucha corrupción. Entonces, te digo, no me gustaría decirlo así, pero la verdad, poco a poco se va eliminando filtros de confianza. Pero te digo, es trabajo no es un trabajo de la noche a la mañana, es un trabajo que se va a ir realizando. Es un trabajo que a través de personas que estamos estudiando el derecho, futuros profesionales del derecho, se busca la necesidad de medidas nuevas, de medidas alternativas para la protección de los derechos humanos, abogados que se encuentren comprometidos con su profesión. Pero te digo, hasta que no cambie el ser humano, el ciudadano mexicano, en cuanto a que primero piso yo y después los demás, primero yo, después los demás, es cuando en realidad se va a buscar una evolución en la protección de los derechos humanos. Como bien lo mencionas, el gobierno es muy dado a realizar ciertas violaciones.
a los derechos humanos, pero con esta reforma del 2011 ya es casi imposible que lo haga. Entonces ya estamos viendo ciertos cambios, ya estamos viendo amparos concedidos en cuanto al bullying, en cuanto a, por ejemplo, el nuevo cambio de paradigma que está sucediendo ahorita es que hizo un criterio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia que ya menciona que las personas con preferencias sexuales iguales, por ejemplo, los homosexuales, las lesbianas, ya pueden acudir a algo que se llama una unión. Y también dicen que, por ejemplo, aquí es donde entra, por ejemplo, lo que te estoy mencionando, una acción inconstitucional. Normalmente, en los códigos civiles de los estados, o tanto el Código Civil Federal, dice, el concepto de matrimonio es aquel vínculo entre un hombre y una mujer con la intención de la procreación de la persecución, de la especie, es decir, el seguir generando un individuo, el procrearte. El matrimonio, su objetivo es la unión entre un hombre y una mujer para la procreación de la especie y la unión en familia, o la vida en familia, o la vida en unión, lo que tú quieras. Ahora, la Suprema Corte de Justicia hace un análisis a este concepto, a este artículo, y dice, oye, no, todos somos iguales, las personas somos iguales, entonces el matrimonio no tiene que ser tanto entre un hombre y una mujer, el matrimonio también puede ser entre personas del mismo sexo. Hay muchos debates en cuanto a esto, en cuanto a la religión, que la religión católica no está de acuerdo porque no es natural, las personas protestantes. Te hago un consejo, no seas mente cerrada, eres un abogado o vas a ser un futuro abogado, y como abogados tenemos que entender la evolución de las personas, la evolución del ser humano. Me acuerdo cuando empezaron el boom de los derechos humanos, un maestro me decía, en México desde hace mucho tiempo en el DF es permitido la unión, antes no se llamaba matrimonio, la unión entre un hombre y un hombre, era una unión que era como un convenio que se permitía, que se celebraba ante una autoridad administrativa, pero aún carecen estas uniones de derechos fundamentales. Por ejemplo, en el IMSS, un homosexual que está en unión con otro homosexual no puede acudir o no puede tener derechos de salud, que es un derecho humano consagrado en la Constitución, porque dicen, no, pues es que no estás casado con él, no eres un matrimonio legalmente constituido. Entonces, decía el maestro, bueno, pues a mí la verdad es que a mí me convienen los derechos, las uniones o matrimonios entre personas del mismo sexo, porque si se divorcian, pues voy a tener más trabajo. A lo mejor es un pensamiento muy negativo, pero te comento, somos profesionales del derecho. El ser humano es un ser cambiante, el derecho es igual. No puedes quedarte con la idea de que el matrimonio entre parejas del mismo sexo no está permitido, es antinatural. No, porque tú vives de esto. El Estado tiene la obligación de ir poco a poco regulando la conducta humana. Entonces puede promover, permitir o prohibir. ¿Qué sucedería si prohíbe este matrimonio? Pues la clara violación de los derechos humanos, a un derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a formar una familia. Entonces te recomiendo, como profesional del derecho, que no seas mente cerrada y que siempre estés buscando la protección, el mecanismo de protección de los derechos humanos. Siempre busca eso. Que si la naturaleza, que si esto, que lo otro, no importa. Tú tienes la obligación de proteger los derechos humanos. Entonces, ¿qué le conviene al Estado? ¿O qué nos conviene como abogados? Que siempre se estén regulando estos derechos. Entonces, por eso te digo, muchas veces se hacen estas omisiones, estas violaciones, y no es algo que de la noche a la mañana se va a hacer. El gobierno mexicano sí está muy corrupto, no me gusta decírtelo, pero es la verdad. Pero está en nuestras manos cambiarlo, está en nuestras manos ir por más. Entonces, te digo, ahora ya México está totalmente cambiado, ahora ya escuchamos los derechos humanos, ya escuchamos la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, ya escuchamos la posibilidad de denunciar a aquellas personas que te hacen bullying,
ya existen posibilidades, ya hay medios de protección, ya hay cosas. Entonces, no quiero que te quedes con el hecho de que el gobierno mexicano es corrupto, el gobierno mexicano no ayuda, el gobierno mexicano carece de personas que quieran hacer un cambio en realidad. Pero ya lo estamos logrando. Ya tenemos un avance, una reforma, métodos de protección. Ya tenemos una corte que sí prevé esto. ¿Qué más sigue? Sigue la persecución de esto. Igual, como existen las generaciones de los derechos humanos, ¿por qué existieron? ¿Por qué existe esta clasificación? Porque te digo, los derechos humanos se deben de aceptar como realidades históricas. Las personas siempre somos personas cambiantes. Existe la evolución. Entonces, si no hay evolución, no hay nada. No podemos quedarnos estancados. Entonces, ya se hizo la iniciativa, se aprobó, se promulgó, se está aplicando. Vamos despacio, pero vamos. Entonces, no te quedes con la idea de que el gobierno mexicano no hace nada. Sí existen medios de protección. Y poco a poco te vas a dar cuenta que como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su facultad investigadora, su facultad de protegerte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que obliga a los estados partes a cumplir sus determinaciones, sí las hay. Hay muchos mecanismos, hay muchas circunstancias, pero las personas no las conocen. Entonces nosotros, por eso existe esta materia, para que tú conozcas un poco más y tengas y cumplas con tu finalidad de abogado, el proteger los derechos humanos. Porque no nada más las autoridades judiciales, sino simplemente es tarea de todos los días, es tarea de todas las personas, la protección de los derechos humanos. Entonces, espero haber respondido tus dudas. Cualquier duda, aclaración, estoy a través de la plataforma o en mi correo electrónico. Te comento, vamos a ver muchos temas importantes. La reforma a la Constitución en el 2011, los principios de los mecanismos de protección, cómo poder realizar una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos a ver bien poquito lo que es el amparo. Te digo, amparo es una materia que la vas a ver, pero es un medio de protección. Entonces, siempre estudia, lee, revisa los casos de la Suprema Corte de Justicia. Hay buscadores, métete en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hay buscadores de casos. Por ejemplo, hay casos de derechos humanos en los niños, de adolescentes, simplemente asuntos de derechos humanos. Lo vamos a ver, te voy a pasar el link próximamente, cuando vayamos poco a poco viendo esto, la facultad de la Corte en acciones de comisionalidad e inconstitucionalidad. Entonces aquí lo vamos a ver brevemente, pero tú ya tener las herramientas que propone la misma autoridad judicial, a través de los cuales puedes acudir a estos derechos. Te comento, esto es breve, son breves respuestas a lo que tú me preguntaste. Espero haber respondido tus dudas. Es en vivo, por eso las cuestiones técnicas. Es mi primer video también. Ya que no pudiste estar presente en lo que es la videoconferencia, me di la tarea en grabarte el video, porque la materia de derechos humanos es una materia que debe ser bien fundamentada, explicada. Sinceramente es una materia que me llena mucho. Los derechos humanos son una materia que me gusta mucho y por eso yo creo que le pongo un plus a esta materia. Me interesa que te vayas informada, que te vayas preparada y que seas una abogada humanista en un futuro. Te digo, yo espero en un futuro poder hacer algunas cosas en cuanto a esto. Te recomiendo, te aconsejo, siempre con la mente abierta, Tania, siempre pensando en el plus, en el más allá, que puede pasar en un futuro. Yo como profesional de derecho, ¿cómo puedo ayudar a las personas para esa protección de los derechos humanos? No te cierres, no. Si eres católica, si eres protestante, si eres cristiana, si eres lo que sea, tenemos el derecho humano a la libre elección de religión y credo. Pero que tu libre elección de religión y credo no sea un obstáculo para tu carrera de derecho. ¿Ok? Eso es muy aparte. Que también se podría ver que es la ética profesional, pero te digo, debes de estar consciente de la evolución.
Ok, siempre estar consciente de la evolución en la que nos encontramos las personas. Yo y mi cabello, disculpa ese comentario, pero debemos estar conscientes de que el ser humano evoluciona, entonces hay que estar preparados para eso. De manera personal quiero felicitarte porque eres una de las alumnas más aplicadas que he tenido en línea. Te conectas y me da mucho gusto que tengas estas dudas de los derechos humanos. Me da mucho gusto. Espero sigas teniendo más dudas. Recuerda que este es el momento procesal oportuno para las dudas en la carrera, no después. Después ya no puedes. Sí es permitido, pero se ve mal el venir con dudas. Entonces, bienvenida a los derechos humanos. Y te comento, espero te sea útil esta información. Saludos.